Bueno, Nancy, seguimos hablando del panorama nacional y bueno, pues pasaron votaciones. ¿Cómo viste este tema? ¿Ganaron de pronto los que tú considerabas? Santi, es un tema bastante complicado porque yo creo que en estas votaciones todo está a la expectativa y sigue estando la expectativa porque vamos para las votaciones presidenciales y hay gente de lado y lado. Sigo pensando que en muchas ocasiones por redes sociales solo se están tirando duro y que falta un poquito más conocer las propuestas. De hecho, veía por ahí una noticia que decía que Duque estaba diciendo que hay que intensificar la minería y eso pues obviamente va a afectar al campo. Y pues yo completamente con eso sí no estoy de acuerdo, porque de hecho cuando la minería llega al campo ya empieza a dañar ríos, empieza a dañar montañas, el ecosistema, absolutamente todo, entonces a mí eso me tiene bastante como preocupada. Muy buenos días a todos ustedes, es un verdadero placer estar acá en Bucaramanga. Quiero darles un saludo muy especial y empezar diciendo que esta discusión sobre la minería en Colombia tiene que ser vista pensando en el futuro del país y en la derrota del populismo, que lo que busca es generar indignación para promover en el país la lucha de clases, que es con la que quieren derrotar nuestras instituciones. Quiero empezar diciendo que esta discusión es sobre el futuro de Colombia. ¿Por qué Colombia no puede hacer lo que han hecho exitosamente otros países? Claro que lo podemos hacer, y es conciliar el hecho de poder desarrollar una economía extractiva de la mano con las mejores prácticas sociales y ambientales. Y eso implica que nosotros entendamos dos principios fundamentales. El primero es que hay que aprovechar la riqueza del subsuelo para enfrentar la pobreza del suelo. Hay que saber utilizar esa riqueza que tenemos en nuestro país para ponerla al servicio de los programas sociales, como se hizo en efecto en el gobierno del presidente Uribe, con una agenda que permitió que el país pasara de menos de 500.000 barriles diarios de producción a cerca de 800.000 y que el país pudiera duplicar la inversión extranjera directa en el sector de minería. Eso también va de la mano con el otro principio: el interés general tiene que primar sobre el interés particular. Y eso implica que la visión tiene que ser integral como país. Pero también implica que entendamos que Colombia no puede ser un país únicamente dependiente en esos sectores. Porque lo que ocurrió en los últimos años es que dejamos que Colombia tuviera más de un 50% de sus exportaciones en petróleo y, si se suma el sector extractivo, casi un 70%. Estamos hablando de más del 40% del mercado de divisas, estamos hablando de un porcentaje muy importante de los ingresos de la nación, y lo peor es que nosotros no somos un país petrolero. ¿Por qué? Porque nuestras reservas son para menos de 7 años y adicionalmente el 70% de los yacimientos que tenemos en Colombia tienen menos de 1.000 barriles diarios. Entonces no somos un país petrolero, pero somos un país con potencial petrolero. Y si no sabemos hacerlo sin dependencia, lo que terminamos generando es un problema grave para nuestra economía. Pero lo que hay que resaltar de todos los candidatos es esa polémica y esa peleadera que tienen por las redes sociales, que la verdad no he tenido tiempo ni siquiera de mirar las propuestas. En Colombia, no en Perú, no en Brasil, no en Bolivia, ni siquiera en Venezuela. En Colombia, siempre que los líderes políticos dividen, polarizan, estigmatizan al contrario, eso siempre termina en que alguien se da plomo con alguien. Eso siempre termina en violencia y en muertos. La historia de este país es que los muertos de la polarización de los políticos los ponen las familias humildes. Y los muertos de la corrupción de los políticos también los ponen las familias humildes. Esa es nuestra desgracia. Y me dijeron que no, que éramos unos tibios, que qué tal, que ya estábamos en la paz. Hasta que casi lo levantan, ¿no? En Cúcuta. ¿Ve? Y no es culpa de él, obviamente, toda mi solidaridad con él. Pero es que eso es lo que pasa en Colombia. En la misma semana casi levantan en una sonada al señor Uribe en Popayán. Aquí todo el mundo aplaudió viendo cómo levantaban casi en una sonada a los señores de las FARC. Pues que eso pasa con cualquiera. Y después casi levantan al señor Petro en Cúcuta. Porque esa es la historia de Colombia. En Colombia la polarización no es un problema de discurso político radical. Es un problema de que siempre terminan muertos y en violencia. Entonces, si uno está comprometido con la paz, tiene que tratar de sacar al país de ahí, no de entronizarlo ahí, pero además porque es estúpido, porque es pegarse un tiro en el pie, porque las elecciones durante 16 años por lo menos han demostrado que el rey de esa cancha se llama Álvaro Uribe, que entre más polarizado, dividido y temeroso esté el país, más gana él. Es el divide y reinarás. Mientras que al otro lado, en el lado de las
fuerzas, digamos, alternativas de la izquierda, el resultado siempre es divide y perderás, siempre. La derecha hace divide y reinarás y la izquierda hace divide y perderás, es como tan obvio. Y los resultados nos dan eso. Yo no estoy diciendo, no estoy con esto defendiendo ni a Fajardo ni a mi candidatura, estoy actuando de verdad como analista y haciéndole un llamado a todos los colombianos, porque es que todavía se puede, como dice mi profe Mocus, todavía se puede. Se puede que valoremos los hechos, la historia, lo que está ocurriendo, los resultados del domingo. Nos quedan más de 2 meses para ir a la primera vuelta presidencial. Pero a mí me parece que los hechos hoy demuestran, y es lo que yo le pido a Gustavo y a sus electores con todo el amor, con todo el afecto, con todo el respeto, que piensen. La pregunta no es si todas las fuerzas del cambio que queremos derrotar la corrupción y de una Colombia más igualitaria pujamos en la misma dirección. Pues eso es en lo que creemos, vamos a pujar en la misma dirección. El punto es quién encabeza eso de manera tal que no galvanice a la mayoría de los colombianos con la derecha, que fue lo que pasó el domingo. Bueno, pero pasa como con todo. De hecho, empiezan a tirarse de un lado para el otro, así como pasa con el fútbol, así mismo está pasando en este momento con los candidatos. Lo único que uno ve, y yo lo decía muchas veces, que parece encontrarme con uno de mis amigos que apoya una u otra campaña porque los dos ya saben usted por quién va a votar, y empiezan ese tira y afloje que realmente ni siquiera se está basando en argumentos y buenas propuestas, sino que se está basando en resaltar los defectos del otro, en usted es uribista, usted es un retrasado mental, de eso es de lo que menos tratan a las personas. O si usted es petrista, es comunista. Y es un pobre indigente que lo que quiere es estar acostado en su cama y que le llegue todo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que es una falta de información total, en vez de estar mirando, bueno, usted está siguiendo a Duque, usted definitivamente quiere que sigan incentivando la minería en el país, quiere que nos quedemos sin agua. Eso sería muy diferente, y de hecho con una persona así sí me encantaría hablar. ¿O le gustaría a usted de pronto seguir con esta propuesta de irnos para la guerra o ir más bien a la universidad, Nancy? O por ejemplo, ¿le gustaría a usted pensionarse a los 60 años? Con una persona que me ponga esas preguntas y que me ponga a pensar conscientemente, a mí me gustaría hablar, pero con una persona que siempre venga recordando el pasado, diciendo es que Uribe es un paraco y el otro que Petro perteneció al M-19, y empiecen como ese tira y afloje de los errores del pasado. Entonces, ¿dónde está el proceso de paz del que tanto hablan? Pues realmente a mí me parecería más interesante una política con conciencia, una política con propuestas en mano donde realmente motiven a la gente a que vea, cascumen. Ese es el mensaje desde Manizales al desnudo, a pensar y analizar las propuestas, no más peleadera por redes sociales. Hay que aprovechar las redes sociales para brindar ese tipo de mensajes que ahorita se están construyendo y que necesita Colombia, Nancy, porque Colombia necesita una transformación, necesita un cambio, y no es cosa de derecha o de izquierda, es cosa de que necesitamos mejores puestos de salud, mejores en educación, mejores puestos laborales, sobre todo la pensión, Nancy, porque vamos a llegar nosotros a los 60 años y no nos vamos a poder pensionar, no vamos a poder disfrutar de nuestra pensión. Pues Santi, yo soy de las que cree que el que en esta época considera que se va a pensionar, eso es una completa utopía, porque de hecho usted llega a los 50 años, 56, y usted ya tiene que seguir trabajando, porque si usted está cotizando por un mínimo, el mínimo no le va a alcanzar para vivir. La calidad de vida sube un 15% y el mínimo sube un 5.9%. Entonces realmente usted con el salario que se pensiona ni siquiera le va a alcanzar para la mitad, va a tener que seguir trabajando. Entonces, si con eso nos van a llevar hasta los 70, los 80 años, pues más complicado todavía. Como dice el dicho, suben como palma y caen como coco. Es el mensaje que les dejamos desde Manizales al desnudo. Recuerden que este programa es gracias a la industria licorera de Caldas. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud y se prohíbe la venta ¿A menores de edad? Sigan muy sintonizados con nosotros.